Buenas, pues estamos ya en nuestra sesión 8 del curso de teoría de la organización y en esta sesión vamos a hablar vamos a afinar, digamos, algunos conceptos que la teoría de sistemas ha generado para el análisis organizacional. En esta ocasión vamos a unir dos temas, el tema de estructura y el tema de complejidad, que están íntimamente relacionados. En la pasada sesión, como ustedes recordarán, una de las preguntas sustantivas que nos hacíamos era ¿y cuál es el papel de los seres humanos, a final de cuentas, en una lógica sistémica? Podría ser un papel nulo, por un extremo, la función define, a final de cuentas, las relaciones, las reacciones, los estímulos de cualquier sistema y por lo tanto los seres humanos no tendrían por qué ser la excepción y por lo tanto en realidad su papel es un papel pues básicamente reactivo dentro de la lógica de la función. O por el otro lado, a la luz de que los sistemas y viven y se desarrollan por una adaptación y una constante construcción de complejidad, entonces esta complejidad abre espacios importantes para ambos lados, digamos, para la restricción del comportamiento y de las reacciones, pero también, evidentemente, para la ampliación del espectro que las propias reacciones y los propios estímulos y los propios comportamientos de los seres humanos implicarían dentro de esta lógica de complejidad. Entonces, digamos, este juego entre estructuración al máximo, donde el ser humano no tendría ningún papel estrictamente hablando, digamos, más que reactivo, al otro lado a una lógica de complejidad, donde la propia lógica de complejidad implica que los inputs que los seres humanos imponen en el sistema, establecen en el sistema, forman parte también de un proceso de complejidad y por lo tanto de un proceso de ampliación de opciones. Son un permanente péndulo en el análisis de la teoría de sistemas en general y en las ciencias sociales en particular. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a partir del concepto de complejidad y nos seguimos acercando a la discusión de estructura y acción humana. Como planteamos en la sesión anterior, la clave en la lógica de los sistemas son las interacciones. Digamos, los elementos de los sistemas importan, pero no son suficientes, porque lo que importa, termina importando, es las constantes interacciones, las diferentes interacciones entre las diferentes partes. Hemos hablado de las interacciones dentro del sistema, pero es fundamental hablar también de las interacciones entre los sistemas, que también es algo que discutimos la sesión anterior. El contexto, obviamente, ¿no?, es el elemento fundamental y el tiempo no puede dejar siempre. En teoría de sistemas hay que estar planteando estos dos elementos. Las interacciones son las que producen los efectos de los sistemas, pero los sistemas no están aislados generalmente, los sistemas están relacionados con otros sistemas. Entonces, aquí tenemos, digamos, un dilema analítico importante. ¿Cómo se puede comprender el orden o cómo se puede comprender la causalidad cuando no son los elementos de manera ordenada los que producen los resultados o los efectos, sino son las interacciones en un contexto y en un movimiento dinámico en el tiempo los que producen, a final de cuentas, los efectos? Bueno, digamos, epistemológicamente es un problema muy fuerte, ontológicamente también, ¿no? Ontológicamente por dónde está la función, pero bueno, eso lo vamos a discutir después. Epistemológicamente es cómo se puede comprender la regularidad o la estabilidad de la lógica sistémica. ¿Por qué se genera esto que la teoría de sistemas llama el equilibrio? ¿Por qué la homeostasis pareciera ser una especie de ley general, o si no generar una ley importante en la teoría de sistemas? Los sistemas tienden al equilibrio, buscan el equilibrio, construyen el equilibrio, aunque no pueden controlarlo. Ningún sistema por sí mismo, ningún subsistema por sí mismo puede controlar el equilibrio, ni definirlo, ni predecirlo, ni preverlo. Y entonces, ¿cómo se puede generar orden? Bueno, dos teorías han aparecido en teoría de sistemas y se han aplicado también en estudios organizacionales que tratan de hacer una explicación al respecto. La teoría del caos y la teoría de la complejidad. En efecto, digamos, la lógica de interdependencia que genera las diferentes relaciones
pueden estar construyendo una dinámica de constantes iteraciones en el tiempo, ¿no? En el tiempo las relaciones se iteran, se estabilizan, y entonces esa iteración es al mismo tiempo un mecanismo de retroalimentación de la propia interacción. Entonces, digamos, cuando hablamos esto en grandes cantidades de sistemas y subsistemas, lo que parece suceder entonces es que hay una posibilidad de que ante tantas interacciones en tantos niveles en un periodo importante de tiempo, esas iteraciones generen un orden porque dependen de ciertas condiciones. La teoría del caos fue en realidad en parte descubierta por error por el meteorólogo Lorentz, quien estaba tratando de construir ecuaciones para predecir el futuro y experimentos muy interesantes para predecir no el futuro, sino predecir el clima. Encontró que las interacciones de gran cantidad de elementos, imagínense ustedes, ¿no? Temperatura, viento, rotación de la Tierra, clima, cantidad de biomasa, en fin, la cantidad de variables para definir lo que sucede en el clima son pues inmensas. Sin embargo, lo que encontró es que cuando una ecuación que trataba de introducir todos los elementos repetía o reiteraba alguno de los mismos elementos dentro de la propia función, entonces se podía establecer un fenómeno de grandes cambios a partir de pequeños efectos iniciales, ¿no? Es decir, si se movían ciertos elementos muy pequeños dentro de la interacción, aparecían a veces, no siempre, grandes efectos. Esto es lo que se conoce en teoría del caos como la dependencia de condiciones iniciales, ¿no? En sistemas altamente complejos que ya se han digamos, ya tienen una serie de equilibrios establecidos, como el clima, ¿no? El clima es impredecible, pero tiene una cantidad de equilibrios definidos. Resulta que muchos de estos elementos de este equilibrio dependen de condiciones iniciales menores. A veces, de manera sistemática, un cambio pequeño en una de los elementos produce efectos generales muy fuertes en todo el sistema. Esta es la famosa metáfora del efecto mariposa, ¿no? El aleteo de una mariposa en un lugar de la Tierra produce un huracán en otro lado del planeta, justamente por la interacción no lineal, ¿no? Iterativa de los diferentes elementos, ¿no? Los diferentes elementos entonces producen interdependencias a partir de interdependencia, a partir de loops que se repiten, de ciclos que se repiten. Y entonces la teoría del caos ha sido muy interesante porque en realidad no es una teoría del caos. El orden se produce a través del caos, ¿no? En otras palabras, a partir de interacciones múltiples, a veces impredecibles, se conectan y generan loops y ciclos de cierta manera que construyen dependencias dinámicas en el tiempo, evidentemente, pero que se pueden ser afectadas por pequeños cambios gracias a que aquí la clave son cientos, ¿no? O decenas o miles de iteraciones las que se generan, y en esas interacciones existe caos, mucho ruido, pero en algunos momentos aparece el orden. Eso lo vamos a ver adelante con algunos pequeños ejemplos, ¿no? La clave sería que el caos, por ejemplo, o el superequilibrio de sistemas altamente conectados es lo que se podía comprender como complejidad, ¿no? Complejas interacciones de múltiples elementos que se generan en diversas lógicas, algunas como loops de retroalimentación, en otras como relaciones bilaterales, en otras como relaciones unilaterales. En su suma, ¿no? Generan una lógica de interacción que puede observar, sin embargo, equilibrios dinámicos.
a diferencia de la idea de equilibrios estáticos, digamos, al estilo de homeostasis, en el ejemplo que poníamos la sesión pasada, del termostato, los equilibrios dinámicos implican que los equilibrios se generan en diversas partes en un sistema de complejidad, y por lo tanto la clave es ir ampliando la vista de esa complejidad para ir comprendiendo los diferentes equilibrios, dentro de los cuales se pueden producir efectos simples, ¿no? Es decir, un sistema puede ser en su interior enormemente complejo, pero el efecto general es el efecto del equilibrio. La sociedad o los sistemas biológicos son un ejemplo, ¿no?, de existencia simple, la existencia de un ser vivo, por ejemplo, pero a partir de una lógica de complejidad de interacción de células, de átomos, de flujos, de órganos, ¿no es cierto?, que tienen diferentes funciones y que tienen diferentes papeles dentro del todo, ¿no?, y que eso es altamente complejo y sin embargo generan un efecto integrado en un ser vivo o en una organización. Lo mismo, ¿no? Por último, hay una teoría que no vamos a analizar a detalle, pero que es muy interesante, que es la teoría de las catástrofes, que son sistemas determinísticos donde, sin embargo, pequeños cambios pueden producir nuevos equilibrios, ¿no?, y generar desastres. Digamos, esta ha sido una teoría muy útil para comprender por qué una pequeña fogata que una persona hace en un bosque puede generar un incendio de miles de hectáreas. Tenemos una idea un poco más clara, digamos, de lo sorprendente que es esta idea de la complejidad, en particular en la teoría del caos. Los fractales han sido formas interesantes de analizarlos. Aquí podemos observar dos en esta diapositiva. Pueden ustedes observar tres tipos de fractales, ¿no? Sobre todo ustedes pueden ver este fractal que ustedes ven a la derecha de la presentación con este ciclo, ¿no? Aparentemente de dos, como si fueran dos ojos, ¿no?, que en realidad se están produciendo ellos mismos dentro de una lógica cíclica que se le llaman atractores, ¿no? Digamos, lo que ustedes están observando aquí son evidentemente ecuaciones, ¿no? Ecuaciones no lineales y además recursivas. Y la idea es que los puntos que se van construyendo con estas ecuaciones, después de cientos de miles de iteraciones y de miles de elementos que se van calculando, van creando, por ejemplo, esto, ¿no? Lo negro, ustedes pueden decir que ese es el caos puro, ¿no? Pero lo que ustedes están observando es cómo después de dejar mucho tiempo corriendo la ecuación, se genera esta dinámica muy simpática, ¿no? Que tiene que ver con la idea de los atractores. ¿Por qué atractores? Porque se genera un misterioso efecto de orden, ¿no? Dentro de ese enorme caos, el orden aparece eventualmente a partir, en este caso, de atractores, ¿no? En este caso hay dos atractores, como si fueran dos elementos de gravedad, donde la ecuación tiende a ordenarse dentro de esos atractores. El otro que ustedes pueden observar aquí también en el pizarrón es la idea de las bifurcaciones, ¿no? Como, digamos, el ruido, ¿no?, que ustedes ven, ¿no?, estos elementos grises, pues es simplemente números apareciendo aparentemente al azar, ¿no? No tienen lógica, no tienen ningún sentido, pero eventualmente, si ustedes dejan correr el programa de manera suficiente en el tiempo, comienzan a aparecer esto, que es otro tipo de atractor en realidad, ¿no? Las bifurcaciones, ¿no?, que aparecen dentro del aparente ruido, ¿no? Entonces, si uno sabe observar en algunos momentos estas ecuaciones no lineales y reiteradas, ¿no?, recursivas, construyen un caos. Es tan simpático el efecto del descubrimiento matemático de las bifurcaciones en el caos, que ustedes pueden decir que aquí hay ruido, y sin embargo, como está en la gráfica, como ustedes ven aquí en el pizarrón, si ustedes hacen una especie de zoom, ¿no?, aparece una bifurcación nuevamente, ¿no? Entonces, algo sucede en la realidad que, nuevamente, ¿no?, tiempo y dinámica, ¿no? Tiempo, es decir, dejando correr la ecuación en interrelaciones no lineales durante suficiente tiempo, puede que aparezca orden, ¿no? El caos, entonces, en muchos sentidos está construido de orden. Los fractales han sido utilizados de diversa manera, ¿no? Acá vemos algunos fractales muy famosos. En un momento vamos a hacer un pequeño juego con el primero, que es el conocido
fractal de Mandelbrot. Pero los fractales, digamos, lo que nos están diciendo a partir de esta lógica símil de la teoría del caos es que el caos que parece existir de la compleja interrelación de cientos de miles de elementos, de miles de relaciones en el tiempo, sin embargo, tienen regularidades, aunque suene paradójico. El caos está construido de orden. Es un orden no lineal, ¿no? Es un orden que se da en el tiempo, que requiere de muchas interacciones, de muchas interdependencias, de muchos ciclos y de mucho tiempo para generarse. Pero pues parece ser que la naturaleza, por ejemplo, juega con esos elementos, ¿no? Las figuras del caracol o de las ramas de los árboles han sido estudiados en términos de su lógica fractal, ¿no? Como esto ayuda a explicar como elementos de alta complejidad, como los seres vivos o los objetos de la naturaleza, sin embargo, son capaces de crear simplicidad, ¿no? Y esa simplicidad viene de la complejidad porque existe un cierto orden, es un orden fractal, es un orden que se genera en múltiples reiteraciones en el tiempo de lógicas no lineales. En la siguiente diapositiva, ustedes verán un ejemplo de cómo se mueve el fractal de Mandelbrot a partir de un pequeño programa de computadora. Antes de eso, simplemente otro ejemplo muy importante y práctico ha sido la importancia de la teoría de los fractales para el desarrollo de corazones artificiales, justamente por esta lógica de que el corazón humano, el corazón de cualquier ser biológico, tiene no es un órgano simple en apariencia, pero está construido por una cantidad de reiteraciones fractales que han permitido la construcción de mejores corazones. Bueno, entonces en la siguiente diapositiva simplemente ustedes en 1 o 2 minutos verán un juego con un programa a través de Mandelbrot, y lo que quiero que ustedes observen es cómo el aparente desorden, ¿no? Va generando una atracción a ciertos elementos estables que de manera no lineal, sin embargo, generan regularidades y por lo tanto es una explicación de la estabilidad y del equilibrio mucho más dinámica y mucho más impresionante que la de la teoría general de sistemas, que era bastante simple. Entonces veamos rápidamente el siguiente video. De la teoría general de sistemas simples, digamos, ¿no? Como lo vimos en la sesión pasada, a ya una teoría de sistemas basados en la complejidad, ¿no? Y basados en la teoría del caos y sus derivaciones, pues ustedes entenderán, se darán cuenta, es otra cosa, ¿no? Ya cuando estamos hablando de eso, nos queda mucho más claro, por ejemplo, que esta ilusión extraña de los seres humanos de pensar que pueden crear sistemas y controlar sistemas es una cosa difícil de pensar, o por lo menos no de la manera simple como a veces pensamos que se pueden construir sistemas, ¿no? Los sistemas de alta interacción y complejidad son dinámicos, ¿no? Los equilibrios en realidad son múltiples, a veces no se generan equilibrios o tienen múltiples equilibrios con diferentes lógicas que evidentemente pueden llevar a la no comprensión de una cantidad de relaciones que pueden parecer aleatorias o incluso caóticas, pero que en realidad podrían estar siendo elementos de estabilidad dentro de atractores al estilo de la teoría del caos o de elementos, estilos de lógicas de fractalidad, por llamarle de alguna manera. Bueno, entonces esta alta complejidad puede tener equilibrios, pero son múltiples y son dinámicos, ¿no? En el tiempo. Siempre se me olvida poner esa importante variable, ¿no? Porque no es imposible entender esto.
lecciones, ¿no? Sistemas complejos pueden generar resultados realmente extraños a la luz de transformaciones pequeñas, porque pueden ser altamente sensibles a las condiciones iniciales sobre las cuales se está estableciendo, ¿no? Entonces, esto puede tener lecciones muy importantes, por ejemplo, para organizaciones que tienen que ver con el riesgo, supongamos aerolíneas o plantas nucleares, ¿no? Son sistemas altamente integrados que pueden generar equilibrios en el tiempo y generar seguridad, por ejemplo, pero los estudios de accidentes en ambas organizaciones generalmente se observan estos pequeños cambios, pueden generar efectos fuertes dentro de la lógica del sistema. La causalidad de los sistemas generalmente no es lineal, ¿no? Existen ciclos y existen loops, ¿no? Que pueden generar estabilidad y que dentro de esos loops puede haber otros elementos que están formando parte de la propia, del propio ciclo, y entonces comprender estos ciclos de interacción resultan ser muy importantes. En las organizaciones es muy clásico que usted hace un cambio en el área de finanzas, una regla financiera, y acaba pegándole, ¿no?, negativamente, y no se está dando cuenta, al área de producción. En la academia es muy clásico, usted hace un cambio, una regla académica, y eso tiene impactos luego en la docencia, por ejemplo, ¿no? Entonces estos loops implican evitar análisis a través de teoría de sistemas de lógicas lineales, ¿no? Elementos simples, ¿no?, generan relaciones de complejidad. Nuevamente, un profesor dando su clase, una profesora dando su clase en un salón determinado está afectando la vida de un grupo de estudiantes, que luego resulta que esos estudiantes tienen ciertas conexiones afuera, y en el futuro eso puede implicar cuestiones negativas o positivas para la organización. Comprender que, digamos, en un sistema complejo como es una organización de educación, la educación no solamente es lo que está sucediendo en el momento, ¿no? No está parando en el pizarrón y está hablando o está tratando de enseñar algo, y los efectos que eso va a tener en los estudiantes y lo que los estudiantes van a hacer afuera una vez que se conviertan en estudiantes fuera de la organización, deben de formar parte del análisis de la comprensión organizacional, dada la complejidad de lo que estamos hablando, ¿no? Y un último punto es el punto de la autoorganización. Sí, la no linearidad, la no predictibilidad de los sistemas, el hecho de que lo que produce el efecto del sistema son las relaciones, y que esas relaciones no son lineales y por lo tanto no son controlables. Sin embargo, tiene un correlato en la teoría de la complejidad, que es la idea de la autoorganización. En otras palabras, eso que llamamos homeostasis en la teoría general de sistemas, acá ya se convierte en un concepto teórico que vale la pena estudiar, que es el de autoorganización, como sin necesidad de tener una estructuración vertical, sin necesidad de que todos los elementos estén ordenados y considerados dentro de una lógica de causalidad, eso no implica, sin embargo, que no se pueda generar una autoorganización. Las teorías contemporáneas, por ejemplo, de la evolución, algunas de ellas al menos toman el concepto de autoorganización para explicarse los diseños y las lógicas muy complejas de interacción de los seres vivos en los ecosistemas, ¿no? En ciencias sociales y en teoría de la organización, el CAD, ¿no?, los sistemas adaptativos complejos han resultado ser una fuente analítica bien interesante, ¿no? Porque de alguna manera es la sociología interpretada desde la teoría de sistemas, como ustedes van a poder observar, ¿no? Claro, los seres humanos somos elementos fundamentales, ¿no?, del sistema, de los sistemas sociales y en general de muchos otros sistemas. Los seres humanos somos elementos de la complejidad, somos elementos sistémicos y añadimos, por lo tanto, elementos de complejidad. Introducirlos y comprender la teoría de sistemas ha sido importante, ¿no? Y entonces, cómo, digamos, la clave es cómo seres humanos, como parte de los elementos de la lógica sistémica, generan equilibrios o adaptaciones, ¿no?, que son clave en teoría de sistemas, como bien sabemos. Bueno,
digamos, ¿no? Curiosamente, los seres humanos tienen un esquema, ¿no? Los esquemas son interpretaciones, son los patrones o la manera en que los seres humanos ven la realidad, ¿no? Comprenden la realidad. Esos esquemas son críticos, ¿no? Elementos psicológicos, evidentemente, y sociales críticos que afectan la interacción. Esto genera lo que hemos llamado interdependencia, ¿no? Si estuviéramos poniendo a Weber aquí, estaríamos diciendo que la reciprocidad implica, ¿no?, el sentido aumentado de los actores, ¿no? Es una manera muy simpática en teoría de sistemas de decir básicamente lo mismo, nada más que en el lenguaje de teoría de sistemas. Y entonces esta interdependencia es la base de la autoorganización, ¿no? Es muy simpático porque, sí, digamos, estamos regresando a la sesión 1 de este curso. Bueno, uno de los puntos importantes es que esta retroalimentación implica también una retroalimentación en los esquemas. En otras palabras, hay un aprendizaje. A ello le llama teoría de sistemas coevolución, ¿no? Los seres humanos en las lógicas sistémicas coevolucionan porque en esa interrelación se van produciendo cambios mutuos a partir de la reciprocidad, ¿no? La reciprocidad no es solamente un acto, ¿no? Exógeno, digamos que somos recíprocos ahora y se nos olvida qué estamos haciendo. Es muy probable que somos recíprocos ahora y eso lo aprendemos y por lo tanto hay una lógica, dice esta teoría de la ecoevolución. Ecoevolución, digamos que siempre es incierta y ahí la teoría de este sistema se mantiene congruente, ¿no? El tiempo y las interacciones implican un mundo, un contexto siempre incierto y entonces las posibilidades de catástrofe o de caos dentro de los sistemas humanos también existe porque esta interdependencia puede cambiar y puede modificarse de maneras increíbles. Digamos, los estudios de las revoluciones, ¿no?, han sido muy interesantes en ese sentido, ¿no? La Revolución Mexicana inicia cuando parecía que el gobierno de Díaz era el más estable, ¿no? Y ya se prestaba para el festejo de los 100 años de la independencia y había grandes planes y hubo grandes planes. Sin embargo, el país estaba a punto de ingresar a una revolución masiva muy larga y muy compleja. Los seres humanos incorporan complejidad, ¿no? Y su adaptación viene de un proceso de autoorganización, ¿no?, a partir de ciclos de retroalimentación, pero siempre hay una posibilidad de cambio, nuevos actores que entran, situaciones que suceden, el tiempo dinámico y ello implica una constante recombinación, ¿no?, de todos estos elementos, ¿no? Entonces, para uno comprender un sistema adaptativo complejo, pues uno tiene que verlo en el tiempo y uno tiene que verlo en la mayor cantidad con la mayor cantidad de elementos que se pueda. Cuando los seres humanos construimos sistemas o creemos que construimos sistemas, tratamos de acotar y tratamos de comprender los elementos a su interior y tratamos de comprender las más básicas relaciones con el contexto, pero en realidad lo que tendríamos que hacer es una cosa bastante distinta, que es comprender estos ciclos de autoorganización, de coevolución, ¿no?, y de transformación en el tiempo que los sistemas complejos implican. La estabilidad puede ser algo diferente cuando se analiza en este periodo de tiempo a cuando se analiza en todo un periodo de tiempo más largo, donde los equilibrios que pueden aparecer e interpretarse pueden ser sorpresivos, ¿no? Intentar ver el éxito de un sistema solamente desde la lógica del sistema es, desde el punto de vista de la complejidad de los sistemas adaptativos complejos, un ejercicio inútil. Últimos detalles finales para cerrar de alguna manera este complejo tema de la complejidad organizacional y de la complejidad en la teoría de sistemas, ¿no? Para dejarlos un poco más claro, ¿no? Sistemas en lógicas de alta complejidad, como la sociedad o como son las organizaciones dentro de la sociedad, de la economía en el mundo contemporáneo, tienen que ser tratados como sistemas de complejidad, no hay de otra, no se puede hacer otra cuestión. Reglas importantes aparecen, ¿no? Homeostasis, equifinalidad, todos esos elementos interesantes, ¿no? Proceso de entrada, de salida, proceso de transformación, retroalimentación, pero hay que añadirle una capa
adicional, al menos de autoorganización, ¿no? Los diferentes sistemas entran en relaciones dinámicas en el tiempo, ¿no? Las cuales pueden adquirir estabilidad. Esa estabilidad puede devenir de simples repeticiones, pero puede devenir de atractores extraños, puede devenir de lógicas fractales no lineales. Segundo, los equilibrios son puntuados, ¿no? En otras palabras, en este momento del tiempo puede estarse generando o dándose un momento de equilibrio, y ese equilibrio puede moverse, modificarse a partir de ciertos cambios contextuales, pero puede venir procesos de transformación o de cambio. Todo el tiempo hay cambio en realidad en esta lógica, y aparece un nuevo equilibrio puntuado en el tiempo, ¿no? El equilibrio puntuado implica eso. Estabilidad y cambio son la constante en la lógica sistémica. Los sistemas buscan en sus interrelaciones establecer, marcar pautas de estabilidad, pero esas pautas de estabilidad siempre están siendo afectadas por entrada de nuevos actores, transformaciones de las relaciones, lo cual implica que cuando uno habla de estabilidad en los sistemas y en las organizaciones, uno está hablando de equilibrios puntuados desde un punto de vista temporal, que se establecen esos equilibrios porque el cambio es permanente. ¿Qué papel, otra vez, ¿no?, en esta lógica de complejidad juegan los actores? Cómo los actores tienen esquemas, como dice esta misma teoría, y cómo esos esquemas se modifican y se conectan. ¿Qué buscan? ¿Cómo se relacionan los seres humanos, sus esquemas, sus intereses, sus lógicas de interdependencia en la lógica sistémica? En resumen, cómo la agencia de los seres humanos entra en la lógica sistémica. Terrible y constante pregunta que esta teoría tiene que estar tratando de responder todo el tiempo. Algo de esto vamos a analizar desde un punto de vista nuevamente sistémico en los próximos bloques. Pasemos ahora al tema, digamos, sistémico, pero desde la lógica de la organización. Una vez establecido, de la organización unitariamente me refiero, una vez establecidos los principios generales de la teoría de sistemas y de la teoría de la complejidad y de la teoría del caos, que nos hace siempre recordar la importancia del contexto, del tiempo y de las complejas interrelaciones, interdependencias entre muchos sistemas, se abre una pregunta importante: ¿y cómo vive una organización particular, específica, esta lógica, esta dinámica de los sistemas? Bueno, la respuesta de algunos teóricos importantes ha sido que las organizaciones siempre han tenido una fórmula fundamental para enfrentar la incertidumbre, y ese es el concepto de estructura. Lo vimos desde las sesiones pasadas, ¿no?, con el concepto de estructural funcionalismo. En otras palabras, la idea de que la estructuración, ¿no?, la restricción y acomodamiento de los elementos para cumplir con la función parece ser una lógica fundamental, evidente, necesaria, ¿no? En el caso de la lógica organizacional, el concepto de estructura ha sido visto como acá lo estamos viendo, ¿no?, como la estructura funcional, como se le conoce en la jerga administrativa organizacional. Sí, es una manera de observarlo, porque al final de cuentas son las posiciones, como decíamos con Coleman, ¿no?, las posiciones que los seres humanos juegan en los espacios organizacionales. Las personas nos ponemos en las posiciones, somos puestos en las posiciones, y las posiciones, como vimos con Coleman, como vimos con Weber, incluso con Goffman, ¿no?, generan roles y generan orden dentro de la dinámica de cualquier organización. Sin embargo, esta visión poco ayuda, en realidad es muy mecánica, ¿no?, y cualquiera lo sabe, ¿no?, que un organigrama no explica a la organización, apenas si la dibuja de alguna manera. Y entonces un académico muy famoso, Henry Mintzberg, académico canadiense, Universidad de HEC en Montreal, pensó y diseñó una muy famosa visión mucho más sistémica, mucho más dinámica de lo que sería la cuestión de la estructura, ¿no? La estructura
como en efecto la forma en que las organizaciones ordenan, posicionan, construyen una grilla que atrapa los comportamientos, que atrapa los esquemas, ¿no? Como decíamos en el bloque anterior, y que permiten a la organización responder con inteligencia sistémica, vamos a llamarle así, a los contextos de alta complejidad y las dinámicas altamente inciertas que devienen del concepto. Entonces la idea es del contexto, y entonces la idea es justamente introducirnos más a esta lógica de la estructura, pero de una estructura, una visión bastante más sistémica. Una de las grandes ventajas de este mecanismo es que no tienen que confiar en mis dibujos. Aquí lo pueden ver efectivamente en la diapositiva. Henry Mintzberg entonces imaginó una forma de introducir a los seres humanos y su agencia en una lógica de estructura en un contexto sistémico, lo cual lo hace, ¿no?, una postura y una posición bien importante y bien interesante, que ha sido muy, muy influyente, ¿no? Y entonces los seres humanos, dice la teoría de la complejidad, ¿no?, introducen a todo sistema, en este caso una organización, sus esquemas. Esos esquemas, bajo las interdependencias y las interacciones, van generando equilibrios puntuados, equilibrios dinámicos, que las organizaciones buscan construir de una forma estructurada. Las estructuras organizacionales permiten a estos seres humanos con agencia entrar en dinámicas de interacción e interdependencia con un mayor nivel de especificidad. Eso no significa que no haya tensiones, y eso no significa que no haya problemas. El cambio, ya lo dijimos, es constante, y los equilibrios puntuados es la manera de observar en el tiempo la lógica del equilibrio sistémico. Y en el caso de Mintzberg, entonces él imagina que este es el modelo general, y que dependiendo del contexto y de la agencia de los actores involucrados, construirán diferentes dinámicas y enfrentarán las diferentes tensiones que se generarán a la luz de esta lógica estructural. Bueno, entonces las piezas fundamentales son muy clásicas, ¿no? El ápice estratégico, la gente que es la gerencia de la organización, que tiene la función de establecer los grandes objetivos y buscar que se logren. La línea media, ¿no?, que se encarga de que los elementos que devienen de las órdenes del ápice pasen hacia la parte operativa de una forma comunicacional, especificada, ordenada, establecida. La parte operativa, evidentemente, la que produce lo que hay que producir. Y dos elementos sustantivos de toda organización, que sería el staff, ¿no?, que es el que se apoya, ¿no?, es el que genera, ¿no?, el que, si es una organización que requiere de materiales, pues el staff es el que se encarga de que esos materiales sean comprados, sean adquiridos, sean pensados para que lleguen a tiempo, ¿no? Y la tecnoestructura que establece, digamos, los elementos técnicos para la función de la organización, ¿no? En el caso de una organización gubernamental, financiera, pues la tecnoestructura es la que se encarga de establecer los parámetros de evaluación o de diseño de los sistemas de presupuestación, o de los sistemas y de las lógicas de impuestos, ¿no?, y que luego son operados por la línea media y especificados o ya llevados a la práctica en la línea operativa. Y la ideología, ¿no? Los seres humanos introducen a los sistemas esquemas, dice la teoría de la complejidad. Esos esquemas son fundamentales porque, a final de cuentas, son el sentido a la Weber, digamos, por qué las personas están dispuestas a obedecer, por qué las personas están dispuestas a entrar en una estructura, a seguir los parámetros de la estructura, ¿no? Y entonces solo da una fuerza centrípeta de orden, ¿no?, de equilibrio a la organización. Las tensiones y las contradicciones sistémicas que se generan entre las diferentes partes es clave, digamos, y parte del encanto del esquema que algunos cariñosamente le dicen los riñones de Mintzberg. Las estructuras de Mintzberg entonces tienen mecanismos de coordinación muy sistémicos, nada lineales y llenos de tensiones, ¿no? Cada parte de la estructura es un subsistema, digamos, y cada subsistema está compuesto por seres humanos, ¿no? Y Crozier, por ejemplo, ya nos enseñó la dinámica estratégica de estos seres humanos, pero aquí lo que Mintzberg dice es cómo la estructura, de alguna manera, claro, controla y estabiliza las relaciones, pero pues también estabiliza y relaciona los conflictos. En una organización puede existir varios tipos de coordinación. La coordinación es siempre en una organización
fundamental, pero también fuente de conflicto, ¿no? Y es uno de los atractivos de la teoría de Mintzberg, ¿no? El conflicto no desaparece. La parte operativa, por ejemplo, puede, por mutuo ajuste, ¿no?, dialogando entre ellos y ellas, establecer cómo se van a coordinar. Aquello que Taylor, ¿no?, vimos en una de las sesiones, de tanto quiso eliminar el ajuste mutuo, en donde los elementos mismos dentro de cada uno de los sistemas se pone de acuerdo, ¿no? Y con base en la experiencia y la práctica y los intereses se ajusta. Pero a veces puede venir una fuerza desde fuera, ¿no? Y puede venir un intento de coordinación impuesta y directa desde arriba, ¿no? Saltándose incluso a la parte media, ¿no? Son órdenes que se tienen que seguir con todas las consecuencias que ello implica. Había otra manera, estandarización de procesos, por ejemplo, ¿no? Las tecnoestructuras generalmente buscan estandarizar muchos procesos para que la parte operativa no tenga mucha libertad de acción, ¿no? En la academia, ¿no?, la tecnoestructura siempre acaba siendo un dolor de cabeza porque le quiere decir a los profesores y profesoras cómo deben de hacer investigación, por ejemplo, o qué es una investigación válida. Se fijan la fuerza y el conflicto que se puede generar. Peor si esa estandarización es por objetivos, por resultados, ¿no? Entonces no me digas qué estás haciendo, sino qué es lo que has logrado, ¿no? Aquello que vimos en el propedéutico con la nueva gestión pública, pues sería una visión de conflicto y de tensión desde este punto de vista. Siguiendo con las organizaciones académicas, hay uno muy clásico, ¿no?, que existe un subsistema externo, que es el que establece los parámetros. Esto sucede mucho en las organizaciones profesionales, ¿no? Las estandarizan las habilidades, ¿no? Entonces, no es la dirección del CIDE la que dice que es buena investigación, sino es la propia comunidad de profesionistas de administración pública, investigadores de administración pública, los que establecen cuáles son los parámetros de calidad de una investigación. Y claro, algo puede venir más externamente a partir de bloques más fuertes, a partir de normas, ¿no? Estandarización por normas, que es algo que viene de afuera, pero ya de una manera muy estabilizada. Bueno, es una buena manera de observar en movimiento las estructuras de Mintzberg y las tensiones que se generan y que son bastante sistémicas, ¿no? Porque al final de cuentas son tensiones y lógicas de interrelación entre partes, ¿no?, que están buscando generar equilibrio, pero desde su propia lógica, un poco como lo vimos con Weber. En la lógica de la burocracia de Weber me refiero. Diversos contextos llevan a diferentes lógicas estructurales, y esta idea de Mintzberg no queda claro qué tan prescriptiva qué tan descriptiva o predictiva, ¿no? Pero bueno, como si fuera una prescripción, digamos. No necesariamente, parece que es más descriptiva, pero bueno, digamos, una organización empresarial clásica, ¿no?, con una base muy grande, ¿no?, un sistema de coordinación sencillo, ¿no?, una lógica de estrategia, ¿no?, a través de una visión, ¿no?, una organización con sentido de misión, pero pues pequeña y vulnerable a la luz del peso de la operación y del peso del ápice estratégico. Una organización más maquinal, que sería el ejemplo de una organización burocrática tradicional, digamos, ¿no?, donde ya tecnoestructura y staff equilibran, porque fíjense, estos dos elementos son fuerzas de apoyo y fuerzas de normas, pero que si bien no son la parte sustantiva, ¿no?, no son los que producen, se pueden convertir en elementos críticos dependiendo de la manera en que esas fuerzas técnicas, esas fuerzas de apoyo en realidad comienzan a acotar lo que pueden hacer tanto la línea media como la operación. Una organización diversificada, ¿no?, donde la base operativa en realidad está diferenciada en otras microorganizaciones. Lo que ustedes pueden aquí observar, digamos, es las diferentes lógicas de estructuración, ¿no? En este caso, la organización diversificada tiene una tecnoestructura general muy pequeña, generalmente, ¿no?, básicamente, porque esa más probablemente esté descentralizada, al igual que el staff, que sin embargo puede tener implicaciones importantes. Estos son los tres primeros ejemplos de las estructuras de Mintzberg.
Dos ejemplos muy famosos son también los de la organización profesional, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, la base operativa es muy grande, ¿no? Tengan como ejemplo una organización académica, ¿no? Los profesores y profesoras están en esa base operativa, hacen una gran cantidad del trabajo, requieren de mucho apoyo, ¿no? Bibliotecas, ¿no? Sistemas de evaluación, mecanismos de información, ¿no? Idealmente esperan una tecnoestructura muy pequeña porque se espera que las reglas no devengan de esa tecnoestructura, sino vengan de la lógica profesional externa y una base, un ápice estratégico muy reducido, muy pequeño, ¿no? Son organizaciones muy estratégicas en el sentido de que su actividad es una actividad que no se controla desde adentro de la organización y sus parámetros no son internos, sino vienen de afuera, ¿no? Y una gran cantidad de elementos existen ahí, ¿no? Se hacen realmente en la operación. Uno de los más famosos y que más gente utiliza y menciona es el de la organización innovadora, ¿no? O Mintzberg también le ha llamado adocrática. En esta organización, digamos, hay una gran capacidad de aprendizaje, ¿no? y de dinámica. La línea media se convierte en realidad en una organización muy importante y la parte operativa está punteada porque puede ser descentralizada o puede ser traída desde afuera, ¿no? Porque aquí lo que importa es el pensamiento. Google y empresas, digamos, de tecnología y de innovación a veces pueden convertirse en ese tipo de organizaciones que requieren de lógicas de estructuras muy dinámicas y muy abiertas que se adaptan adocráticamente, se adaptan a diversas condiciones. Es una de las más famosas, ¿no? Y citadas y envidiadas, digamos, cuando las organizaciones se convierten en adocráticas, pues es justamente organizaciones donde el pensamiento, la técnica, el conocimiento, ¿no? Son la base de la organización y todo lo demás, su operación puede ser llevada a cabo de forma descentralizada o incluso externa. Último dos ejemplos también muy interesantes, ¿no? La organización misionera, ¿no? Que realmente requiere de lógicas de ideología muy fuerte que las sostengan, ¿no? Las fuerzas centrípetas acaban siendo muy importantes desde la lógica ideológica. Organizaciones religiosas o de misión, ¿no? Pueden convertirse en ese tipo de organizaciones justamente porque la idea es que todas las actividades de la organización están llevadas a cabo a la luz de la misión y de la forma en la que la misión se puede alcanzar casi a cualquier costo. Entonces toda dinámica organizacional tiene que ser explicada a la luz de la ideología, es lo que quiere establecer esta estructura. Y por último, la estructura de la organización política, que es muy interesante porque a mí lo que observa son más bien fuerzas centrípetas, ¿no? El conflicto y el poder, ¿no? Constantemente, y la lucha por el poder dentro de la organización y en la lógica hacia afuera de la organización, ¿no? Donde la clave es el manejo del conflicto, donde este conflicto no debe llevar a una explosión de la lógica organizacional, sino tiene que haber alguna capacidad de tener ese conflicto, de organizarlo y de mantenerlo en una organización estable. Son interesantes, ¿no? Todos los ejemplos de cómo las diferentes configuraciones estructurales implican y definen, esa es la lógica de estructura, ¿no? Implican, definen, acotan, ponen en una grilla los comportamientos de las personas. Siempre advirtiendo, y Mintzberg así lo hace, ¿no? Ninguna configuración determina el comportamiento, la restringe, le da espacio, le da juego a ese comportamiento, ¿no? Los esquemas, como dice la teoría de sistemas, ¿no? Los esquemas de las personas están dentro de las estructuras de Mintzberg. No habría que confundir, digamos, estructura con determinación. Tenemos entonces esta sesión 8 de sistemas y estructuras, ¿no? El papel de los seres humanos, de la agencia de los seres humanos, ¿no? Lo que llaman en teoría de sistemas de estructura, ¿no? Y su introducción y su papel y su lógica dentro de los sistemas. Sistemas, ¿no? En esta lógica del contexto, en esta dinámica siempre constante del tiempo, en este espacio que ya es nuestro acompañante constante en teoría de la organización, la incertidumbre como el elemento inamovible de toda esta dinámica, ¿no? En el fondo, toda teoría va a aceptar la incertidumbre como elemento, como espada de Damocles fundamental y como variable es eterna, digamos, de cualquier
esquema de análisis organizacional. Entonces, ¿cómo viven los seres humanos en esta lógica de incertidumbre? Bueno, agencia, ¿no? Debe de estar en una estructuración, ¿no? La agencia misma produce la estructuración. Claro, en teoría de sistemas es más difícil de observar porque parece que la estructuración es exógena, ¿no? Deviene de un contexto, deviene de una función, y entonces pareciera ser que, digamos, primero el contexto y luego lo demás. Dentro de lo demás pues, están los seres humanos y su esquema, digamos, ¿no? Nadie les ha quitado su esquema, simplemente es que en teoría de sistemas es un poco inevitable plantearse esta cuestión. La cuestión de la preexistencia de la función, de la preexistencia del conflicto. Mucha gente aquí plantea que por eso es que la teoría de sistemas es conservadora, poco crítica y que evita o reduce o elimina el conflicto. Sinceramente yo no veo eso. Yo no veo cómo. Claro, conflicto y poder forman parte de la ecuación dentro del esquema analítico de teoría de sistemas. Los equilibrios son puntuados en todo caso, ¿no? ¿Cuál conservador? El contexto genera incertidumbre. ¿Cuál estabilidad forzada, no? Los seres humanos sí tienen un papel, tienen un esquema y ese esquema forma parte de la lógica, en el caso de las organizaciones, de la lógica de las estructuras y de luego de las tensiones que las estructuras generan y de cómo de estas estructuras se conectan de manera dinámica al contexto. ¿Tienen control? No lo tienen completamente. Pueden diseñarlos hasta cierto punto, con ciertas limitaciones, como prácticamente yo diría cualquier teoría que estemos enfrentando. Si es una teoría que evita el conflicto, no, vamos, al menos desde Mintzberg podemos claramente observar que no, y en teoría de complejidad tampoco, ¿no? El conflicto forma parte de la interacción. Los seres humanos están en interacción con otros seres humanos, con su esquema, ¿no? Y ambos o todos los elementos de esta interacción generan interdependencia, una interdependencia que no es solamente, eso sí es cierto, no es solamente endógena a la agencia de los actores, es también está íntimamente interrelacionada, en el caso de teoría de sistemas, con la dinámica de las propias interacciones de los sistemas. Bueno, entonces conflicto y poder no desaparecen en esa teoría, ¿no? Ahí están, tienen un papel, ¿no? Es una teoría determinística. Algunas partes de la teoría del sistema podrían pensarse que son determinísticas, pero prácticamente toda teoría de sistemas abierto, ¿no? Es decir, donde el contexto importa y es fundamental, es difícil que sea determinística. Claro, teoría del caos, por ejemplo, habla de ciertas determinaciones, ¿no? Suena muy raro, pero hay lógicas caóticas determinísticas y lógicas caóticas no determinísticas. Entonces, digamos, no es un acto de fe. El determinismo o lo determinístico del sistema es una parte del análisis que depende de cómo se generan los equilibrios que se construyen en el tiempo, cientos, decenas y miles de interacciones, en todo caso. Claro, la pregunta difícil de contestar para la teoría de sistemas si en realidad la agencia tiene un poder fuerte, una lógica fuerte, o la estructura acaba siendo la fuerza más importante, sobre todo cuando hablamos de una dinámica, una lógica organizacional. Bueno, esa es probablemente una de las contradicciones, dificultades más fuertes de la teoría de sistemas. No es un problema, tanto ontológico como epistemológico. Ontológico es el más fuerte, ¿no? El contexto y la función. Si el contexto y la función es cierta, existe altos niveles de determinismo están establecidos. Y entonces las estructuras son expresiones casi funcionales, naturales, pues, de la propia lógica sistémica, ¿no? Y entonces el comportamiento sí puede ser que en el fondo, y sobre todo si nos vamos a largos periodos de tiempo, la agencia acabe siendo poco importante. Eso ya viene desde el principio ontológico de la teoría de sistemas. Desde el punto de vista epistemológico es un poco más complicado, porque aquí sí que hay mucha variación, ¿no? Tienes a la teoría del caos, tienes a la teoría de la complejidad, la lógica del equilibrio puntuado, en fin, tienes herramientas analíticas que implican que el papel de los seres humanos está más allá de ser títeres, digamos, de la función,
¿no? Y está aceptado desde la propia teoría en su concepto de esquema, ¿no? De esquemata. Entonces, es un poco más complicado. En el fondo, epistemológicamente, sí, el reto es muy grande porque implica que ninguna input de la agencia, ¿no? O muy pocos en todo caso, de manera teórica, es determinante de. Eso creo yo que es un punto epistemológico fundamental, ¿no? Ninguna agencia es determinante de, porque en realidad en teoría de sistemas nada es determinante de, solamente una cosa, el misterioso contexto, la misteriosa función, que es algo que tendremos que enfrentar en las próximas sesiones de esta sección de la teoría de sistemas como teoría organizacional. Muy bien. Cuídense. Chao.